Buenos días, los saluda la profesora María del Pilar Sandoval. El día de hoy vamos a revisar una serie de conceptos asociados a las nociones de bienestar social y calidad de vida. Conceptos importantes porque es precisamente hacia ellos que apuntan los procesos de transformación comunitaria. Nuestra bitácora de clase hoy está dada por la pregunta orientadora: ¿cuáles son los conceptos que se relacionan con las nociones de bienestar social y calidad de vida? El objetivo de la clase será definir estas nociones, ¿sí?, con todos esos conceptos asociados, y vamos a desarrollar este contenido alrededor de dos líneas. La primera, el bienestar social y la calidad de vida, que nos va a llevar a la comprensión de estos constructos, y la segunda, el bienestar social en los contextos macro y micro comunitarios. Bien, veamos las nociones de bienestar social y calidad de vida. Estos conceptos han sido trabajados en el ámbito de la intervención social y funcionan como indicadores acerca de cuáles son esas condiciones de vida que, según los estándares que define cada sociedad, deben tener las personas, y también obedecen a cuáles son esos grados de satisfacción de la población con respecto a dichas condiciones. Ahora, estas nociones de bienestar social y calidad de vida hacen parte de una red amplia de conceptos que les van a dar sentido en el marco de lo que es el estado de bienestar y de los servicios y programas que se deben llevar a cabo para que las personas puedan lograr esos estándares. Este concepto de estado de bienestar lo vamos a revisar más adelante. Bien, un problema social se refiere o lo podemos definir con una situación que representa para los miembros de una comunidad una falta de armonía con los valores que la sociedad ha definido. En este sentido, es una situación que viola las normas generales compartidas dentro de ese sistema social y puede ser definido como un fenómeno con un impacto negativo sobre la vida de una porción considerable de la población. Ahora, existen dos grandes tendencias, podemos hablar de dos perspectivas para entender los problemas sociales. Esas son el objetivismo y el subjetivismo. Por un lado, el objetivismo es, o lo podemos definir como el estudio sistemático de esas condiciones de vida de las personas para poder identificar los problemas que les atañen, los problemas que padecen, mientras que el subjetivismo, también llamado intersubjetividad, se trata de que un grupo significativo de la sociedad percibe y define algunas de sus condiciones como problemas, y esto lo hace con el fin de, digamos que, implementar o poner en marcha una serie de acciones para resolverlos. Miremos un poco más en detalle estas perspectivas y comencemos con la perspectiva objetivista. Según la tendencia o según la perspectiva objetivista de estudio acerca de los problemas sociales, estos problemas surgen en diferentes condiciones, como por ejemplo la desviación de ciertos grupos sociales con respecto a aquellas normas mayoritarias. También tiene que ver con la transformación o evolución de algunas prácticas sociales
con los desacuerdos con respecto a esas reglas de convivencia o digamos conflictos de valores e intereses entre diferentes grupos. Conjuntamente con la definición de problemas sociales, se definen colectivos excluidos o colectivos en riesgo de exclusión social, como por ejemplo grupos o colectivos de inmigrantes, de drogadictos, de enfermos crónicos, por citar algunos de ellos. En esta tendencia no se incluye necesariamente el hecho de que las personas o grupos afectados directamente lo definan como tal. Esta definición, por el contrario, parte de la idea de que es posible a través de métodos diferentes a solamente la opinión de las personas o de los afectados. Con estos métodos se puede ubicar en qué momento y en qué lugar se está produciendo un desequilibrio o una falta de armonía con los valores establecidos en una sociedad. Por último, es importante tener claridad de la diferencia entre los problemas personales y los problemas sociales. Para que un problema sea considerado como un problema social, debe ser compartido por un grupo significativo de personas y al hacer, digamos que este reconocimiento colectivo se estaría validando como problema social. Bien, pasemos entonces a la perspectiva subjetivista o intersubjetiva. Hay un problema social cuando un grupo de influencia es consciente de una condición social que está afectando sus valores y que puede ser corregida mediante una acción colectiva. Ahora bien, de acuerdo con esta definición, resultan necesarias ciertas condiciones para que algo sea considerado como un problema social. La primera de ellas es la conciencia de un grupo de que hay un problema que les afecta. La segunda es la influencia de este grupo para conseguir que ese problema sea considerado como tal por otros agentes sociales. Y la tercera, la posibilidad de actuar para buscar una solución. ¿Sí? Hablamos de la posibilidad y también deseabilidad de la transformación de esa condición problemática. En este caso, la asunción de base es que se puede convertir alguna condición social específica en problema social mediante la influencia que pueda tener un grupo dado en su definición. Recordemos que en la diapositiva anterior hacía énfasis en esa diferencia entre problema individual y problema social y está dado precisamente por esa validación colectiva que se hace del problema. Ok, también hay otra perspectiva. Estas tendencias se reconocen como perspectivas participativas de intervención social. Aquí se refiere a que para las posiciones conflictivistas, los problemas sociales son precisamente reflejo de las desigualdades en la distribución de los recursos y del poder en una sociedad. Esta ha sido en parte adoptada por lo que hemos llamado las perspectivas participativas de intervención social, entre las cuales se encuentra la psicología comunitaria.
En estas actitudes, los problemas sociales son interpretados como producto de relaciones asimétricas que se dan en la sociedad. Aquí, por ejemplo, la explotación, que puede ser económica, cultural, social, ¿sí? Esa explotación de los individuos en el sistema capitalista es el problema social fundamental sobre los cuales se erigen o se fundamenta estas perspectivas, ¿sí? Por lo tanto, problemas como la falta de recursos, la exclusión social, la pobreza, los paros, entre otros, son consecuencias de esa dinámica de explotación. Aquí sucede que las personas afectadas por los problemas sociales, a través de su participación, protagonizan la propia definición de lo problemático, es decir, ellos son quienes están padeciendo el problema y ellos son quienes pueden, digamos que, definir o pueden también proponer de manera conjunta las vías de solución que se pueden implementar. ¿Por qué? Porque son ellas las que mejor pueden conocer las características de sus problemas y los recursos a los que tienen acceso o con los que pueden trabajar. Veamos también el concepto de lo que son necesidades. Acabamos de ver lo que es lo que se considera como un problema social y las diferentes perspectivas. Pasamos a lo que son las necesidades. El concepto de necesidades tiene una connotación más universal que el concepto de problema social. Por ejemplo, cuando se trata de las necesidades humanas, estamos hablando de unas necesidades de carácter universal. En este sentido, estamos hablando de dos grandes categorías de necesidades básicas. Las relacionadas con la supervivencia como realidad o como necesidad, ¿sí? A partir de necesidades básicas. Y esto se relaciona con funciones básicas como comer, dormir, ¿sí? Y están las necesidades de desarrollo que se encuentran vinculadas a elementos educativos, sociales y culturales. Esa relación entre necesidades individuales y necesidades sociales está dada porque las sociales son ampliamente definidas en un momento y en un contexto específico como realidad social negativa que es preciso superar. Entonces, las necesidades y las formas de satisfacción están, digamos que influenciadas o atravesadas por formas culturales relacionadas con lo que se define en un contexto dado como algo necesario, indispensable para vivir. Ahora, la relación que tienen con el concepto de problemas sociales se basa en que los problemas que afectan a la sociedad, como lo son la exclusión, la marginación, la pobreza, impiden que se puedan cubrir las necesidades básicas de ciertas personas. Entonces se crean mecanismos para cubrir las necesidades de estos colectivos y para sensibilizar al resto de la comunidad frente a ellos. Ok, entonces en general en la literatura
disponible sobre intervención social, se hace una clasificación de las necesidades en necesidad normativa, necesidad percibida o sentida, necesidad expresada y necesidad compartida. Las necesidades normativas se definen en cuanto a un valor normativo que es compartido en la sociedad, y estas necesidades suelen establecerse a partir del conocimiento de un experto, de un profesional, de un científico social que definen algo como necesidad en un momento determinado y con base en el establecimiento de un nivel de satisfacción deseable. Si una persona o un grupo quedan por debajo de ese nivel, entonces se concluye que está en una situación de necesidad. En cuanto a las necesidades percibidas o sentidas, estas son percibidas por la población o por los miembros de una comunidad determinada. Dependen del grado de información que la población o que las personas tengan sobre sus propios problemas y sobre los recursos comunitarios que puedan tener para resolverlos. Ahora bien, las necesidades expresadas son necesidades percibidas que la población manifiesta cuando entra en contacto con organismos que considera competentes, apropiados o adecuados o encargados de su solución. Por último, las necesidades comparativas se fundamentan en la comparación que hace un sector de la población con otro sector o grupo similar, es decir, son necesidades que surgen cuando el grupo que las percibe entiende que están siendo satisfechas para otro grupo, pero no para ellos mismos. Bien, veamos ahora el concepto de lo que es la demanda social. Ok, aquí la demanda social se entiende como una petición que algún sector social, como podría ser un grupo comunitario, le hace a otro agente, que puede ser público o privado, por ejemplo, las instituciones públicas, los organismos no gubernamentales. Y esta petición se hace para expresar una necesidad que han percibido y pedir que este organismo, esta institución, intervenga y tome acciones para satisfacer esa necesidad. Las demandas sociales pueden ser formuladas en una relación directa entre quien tiene el problema y ese agente social que estamos percibiendo como capaz de intervenir en la solución. O puede ser también a través de canales indirectos de comunicación. Aquí se da una ayuda. Bueno, en realidad se puede hablar de demandas directas y de demandas indirectas. Vamos primero a aclarar. Las demandas directas provienen de un grupo comunitario que ha detectado una necesidad en determinado momento. Aquí el canal de comunicación entre ese grupo demandante y los agentes no tiene intermediarios, es decir, hay una comunicación directa, por eso estamos hablando de demanda directa. Por ejemplo, un colectivo que acude o busca a un equipo interventor para pedir ayuda en relación con procesos de transformación social que quieren llevar a cabo. Esa es una demanda directa. En el caso de las demandas indirectas, no son formuladas a partir del grupo que siente la necesidad, sino que
la formula un agente social que funciona como un intermediario entre el grupo y los agentes que pueden ayudar a resolverla, a satisfacerla. El ejemplo sería una demanda que se hace desde organismos públicos y que se dirige a organizaciones no gubernamentales que pueden prestar un servicio para resolver un problema. Pasamos entonces a la noción de calidad de vida, que se define como un estado de bienestar o prosperidad en la vida de las personas. Incluye una serie de valores de la vida en un sentido global, es decir, no se refiere solo a los aspectos económicos o materiales, sino también al ámbito social, ¿sí? Es decir, todo lo que son las redes socioafectivas y al ámbito cultural, que es el que determina ese acceso a la educación o al consumo de actividades artísticas, actividades de participación, por citar algunos aspectos. Pero al mismo tiempo incluye el hecho de evitar situaciones que han sido valoradas de manera negativa, como en el caso de las enfermedades, la mortalidad prematura y digamos que el estar envuelto en procesos criminales. Implica no solo la satisfacción de las necesidades mínimas para la supervivencia, sino también aquellas relacionadas con las aspiraciones y con las percepciones subjetivas de las personas y de los grupos sociales a los que estas personas están vinculadas. Entonces, la calidad de vida incluye conceptos relacionados con lo que es el bienestar psicológico, la calidad ambiental, la promoción social, la participación social e incluso la autorrealización. Bien, vamos entonces aterrizando en el concepto de bienestar social, relacionado obviamente también con calidad de vida. Y la principal diferencia entre el concepto de calidad de vida y el de bienestar social es que el bienestar social, además de estudiar y valorar las formas de vida de las personas, tiene en cuenta esas formas de distribución de riqueza, ¿sí? Debe apuntar hacia esa distribución equitativa de los recursos en una sociedad o en un grupo determinado. Entonces, vemos que el concepto de bienestar social incorpora las ideas de equidad y justicia distributiva. El concepto de bienestar social es un constructo teórico-metodológico que está destinado a medir grados de satisfacción de las personas en relación con sus necesidades sentidas y también en lo referente a las necesidades comparativas respecto a otros grupos sociales que se perciben como semejantes. Esto último hace que muchas de las intervenciones sobre bienestar social busquen comparar las situaciones objetivas de los diferentes grupos sociales y la detección de desigualdades sociales. Por eso, podemos decir que los antónimos del bienestar social son la marginación, la desadaptación y la exclusión social como una muestra o como una manifestación de la injusticia que encontramos en esa distribución de los recursos de la sociedad. Bien, entonces la justicia social incluye los 4 conceptos que vemos allí enunciados. Igualdad en el acceso a los recursos sociales,
igualdad en las libertades básicas, igualdad de oportunidades para avanzar, discriminación positiva en beneficio de los desfavorecidos para asegurar la equidad. El derecho al bienestar tiene que ver con asegurar que en una sociedad exista justicia social, es decir, que incluya estos 4 elementos. Y es necesario que todas las personas puedan recibir los servicios de bienestar que necesitan, ¿sí? Es necesario que el carácter redistributivo de las prácticas y de las instituciones, como en el caso de los servicios sociales, esté relacionado con la necesidad de que el bienestar social llegue a todas las personas de la sociedad, es decir, que ejerza un carácter universalista. Bien, pasamos entonces a ver esos contextos macrocomunitarios y posteriormente vamos a ver el contexto microcomunitario. Hablar del contexto macrocomunitario convoca también la noción de estado de bienestar. Allí vamos a ver un poquito de esa sagacidad en la crítica de Mafalda. Allí va Mafalda con su amiga Susanita, observan a una persona que está en situación de calle, situación de pobreza, y Mafalda le dice a Susanita, me parte el alma ver gente pobre. Susanita le responde, a mí también. Y alega Mafalda, habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. ¿Sí? Estamos hablando de esas necesidades. Pero Susanita le responde, ¿para qué tanto? Bastaría con esconderlos. Y aquí Susanita está representando realmente lo que sucede con el Estado, ¿sí? Y nosotros vemos diferentes grupos sociales desfavorecidos, hablemos en general en situaciones de pobreza, y pareciera que el Estado se hace el de la vista gorda porque pues no se enfoca hacia, digamos que la intervención y las mejoras de esas necesidades básicas de esta población. Entonces, aterricemos pues en ese estado de bienestar. El estado de bienestar se refiere a un establecimiento de un orden social que pueda garantizar esa redistribución de los recursos en lo que es un Estado-nación, es decir, distribuirlos o redistribuirlos entre sus ciudadanos y promover con ellos la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas compartidas en ese Estado-nación. También podemos definirlo como una forma de organización social que quiere promover una justicia distributiva a partir de una serie de políticas e instituciones sociales articuladas para disminuir esas deficiencias, esas falencias, carencias de los sistemas económicos, de los sistemas sociales y de los sistemas culturales en ese Estado-nación. Con ello aterrizamos en que el estado de bienestar atiende las consecuencias de los procesos de industrialización y de las formas de producción capitalista que, como hemos visto, atentan contra esa equidad, esa justicia social, generando cada vez más brechas significativas entre los que tienen los medios para atender sus necesidades y los que no los tienen. ¿Sí? Aquí, en este deber ser, hay un hipervínculo que lleva a un video, un microclip ahí, un pequeño video, para comprender un poco más este concepto y lo podemos revisar al final
de esta clase. Pasemos entonces al contexto microcomunitario. Bien, ubiquémonos primero en que el aumento de calidad de vida y de bienestar social debe ser uno de los objetivos básicos del trabajo que realizamos en las comunidades, visto desde el punto de vista de la psicología comunitaria. Entonces, a partir de una demanda que puede ser directa cuando es realizada por un grupo comunitario o a partir de una demanda indirecta que puede ser realizada por otro agente social, se identifican una serie de necesidades sentidas por los miembros de esa comunidad, por los miembros de la comunidad, y los problemas sociales que ellos ven como prioritarios. Es decir, ellos son quienes jerarquizan, quienes priorizan esos problemas para intervenirlos a través de una acción comunitaria. Entonces, los conceptos trabajados durante esta clase sirven de marco conceptual para una intervención comunitaria. La psicología comunitaria utiliza estos conceptos haciendo énfasis en que al momento de definir lo que es un problema social o una necesidad y al momento de identificar los medios necesarios para intervenirlos, esto debe partir de los intereses, de las inquietudes de los miembros de la comunidad y no de la posición externa del equipo interventor. Y este es precisamente el carácter dialógico de la psicología comunitaria. Trabaja de manera conjunta los profesionales y los miembros de la comunidad, ¿sí?, hacia la identificación de esas necesidades sentidas y de las acciones necesarias para su transformación, es decir, para dirigir la acción comunitaria. Entonces, los aspectos del bienestar social y de la calidad de vida deben ser definidos con base en las percepciones que tienen los miembros de la comunidad. Son ellos quienes pueden decir cuáles deben ser las condiciones de vida aceptables y los grados de satisfacción de necesidades que deben alcanzar en un momento dado. Ahora, la satisfacción de necesidades y los grados de calidad de vida que se pueden alcanzar se van logrando en un proceso continuo que no termina en un momento dado, en un momento de la acción comunitaria, sino que siempre se van incrementando y se van creando nuevas necesidades y, en consecuencia, nuevas acciones en el transcurso de las acciones comunitarias emprendidas. Es decir, estas necesidades se van logrando, pero van surgiendo unas nuevas y ese logro de las necesidades es como en una espiral, es de un modo progresivo. Entonces, para concluir, la propia acción comunitaria genera efectos de bienestar social al producir sentimientos de unión e integración entre los miembros de la comunidad. Ya como parte final de esta clase, vamos entonces a proceder a revisar el video relacionado con el